Muy buenos días, en esta oportunidad aprenderemos la superficie de falla cilíndrica crítica determinada mediante prueba y error, utilizando varios centros como origen O. Soy de la Universidad Amazónica de Pando, de la carrera de Ingeniería Civil. Esta es la asignatura de Fundaciones 2 dictada por el ingeniero Giovanni Muñoz Beltrán. Quien les habla es el universitario Juan Francisco Piedrabuena Ricardo. Introducción. En cualquier parte de la superficie terrestre, la gravedad empuja continuamente los materiales hacia niveles inferiores. Los problemas que presenta la estabilidad de taludes, bien sea en forma natural, como vienen a ser las laderas, o artificiales como consecuencia de la intervención humana, que son los cortes y terraplenes, han sido a lo largo de la historia objeto de análisis en la actividad humana, principalmente en las obras de ingeniería. Se comprende bajo el nombre genérico de talud a cualquier superficie inclinada con respecto a la horizontal que haya de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. Para los métodos de análisis se requiere el conocimiento más detallado posible del medio geológico, la geodinámica natural y las actividades que se desarrollan en los taludes, las cuales pueden afectarlos. Es práctica común en ingeniería definir la estabilidad de un talud en términos de un factor de seguridad Fs. Determinar el factor de seguridad asumiendo superficies probables de fallas permite al ingeniero tener una herramienta muy útil para la toma de decisiones. Se pueden estudiar superficies planas, circulares, logarítmicas, parabólicas y combinaciones de ellas. Factor de seguridad. La tarea del ingeniero encargado de analizar la estabilidad de talud es determinar el factor de seguridad. En general, el factor de seguridad se define como Fs sub s, que viene a ser igual a tau sub f sobre tau sub d, donde Fs sub s es el factor de seguridad con respecto a la resistencia. Tau sub f es la resistencia media del suelo al corte. Tau sub d es el esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla. La resistencia al corte de un suelo consiste en dos componentes, la cohesión y la fricción, y se puede expresar como tau sub f, que viene a ser igual a C' más sigma' por la tangente de Φ', donde C' es igual a la cohesión, Φ' es igual al ángulo de fricción de drenado y sigma' es igual al esfuerzo normal efectivo en la superficie potencial de falla. Factores que influyen en la estabilidad. El que un talud permanezca estable o sufra un deslizamiento depende de la unión de varios factores. Entre ellos están las características del terreno. Por ejemplo, en los lugares montañosos con pendientes fuertes son los lugares con los que más facilidad sufren deslizamientos, aunque en ocasiones pendientes de muy pocos grados son suficientes para originarlos si la roca está muy suelta o hay mucha agua en el subsuelo. Condiciones climáticas. En las regiones lluviosas suele haber espesores grandes de materiales alterados, por la que la meteorización y el nivel freático suele ser alto, lo que en conjunto facilita mucho los deslizamientos. Taludes finitos. Se conoce así a los taludes cuando el valor de H subcrítica tiende a la altura del talud. Esta clase de taludes pueden ser de superficie de falla plana o circular. Esta categoría de taludes incluye los taludes de corte para carreteras, vías férreas, canales y etc. Y los terraplenes de vías y presas de tierra. Las fallas usuales por cortes se dan en superficies que se aproximan a un semicírculo. La falla ocurre generalmente como falla de base, falla de pie de talud o falla de talud. Como vemos en la imagen ilustrativa, tenemos aquí lo que es una falla de base o profunda, tenemos también lo que es una falla de pie y la falla de talud. Al lado derecho tenemos otra imagen ilustrativa donde tenemos la superficie circular de deslizamiento respecto a un centro de rotación O, donde tenemos la zona de presión activa representada en rojo y la zona de presión pasiva representada en verde. Tenemos también los métodos de cálculo de estabilidad de taludes. En general, los procedimientos de estabilidad de taludes pueden dividirse en dos clases principales. Tenemos el procedimiento de la masa. En este caso, la masa de un suelo por encima de la superficie de deslizamiento se toma como una unidad. Este procedimiento es útil cuando se supone que el suelo que forma el talud es homogéneo, aunque este no es el caso en la mayoría de los taludes naturales, ¿no es verdad? Entonces después tenemos el método de las dovelas. Este método consiste en dividir la superficie de suelo de la falla en dovelas verticales, en donde AC es un arco de circunferencia que representa la superficie de falla de prueba. Se calcula la estabilidad de cada una de las dovelas por separado. Esta es una técnica versátil en la que la no homogeneidad de los suelos y la presión de agua intersticial pueden ser tomadas en consideración. También representa la variación del esfuerzo normal a lo largo de la superficie potencial de falla. Como les hablé anteriormente, existe el método de las dovelas o rebanadas y el método de las masas. En este caso, en este video explicativo, solamente les explicaré el método de las dovelas o rebanadas.
Entonces tenemos en la imagen ilustrativa la geometría de un talud en donde tenemos el círculo de falla y respecto a un punto O, donde dividimos el talud en varias enésimas dovelas, donde cada dovela tiene su peso W y su ángulo de inclinación alfa sub n. Fuerzas que actúan sobre la enésima dovela. Tenemos el W sub n, que es igual al peso efectivo de la dovela. Tenemos N sub R y tau sub R, que son las fuerzas normales y tangenciales. También tenemos P sub n y P sub n más 1, que son las fuerzas normales que actúan sobre los lados de la dovela. También tenemos T sub n y T sub n más 1, que son las fuerzas cortantes que actúan en los lados de las dovelas. Entonces aquí tenemos una imagen ilustrativa de las fuerzas que actúan sobre la dovela, que son las fuerzas mencionadas anteriormente. Y también tenemos el ancho de la dovela, que viene a ser delta L sub n, y su ángulo de inclinación alfa sub n. Por equilibrio tenemos que la componente normal viene a ser igual a n sub r, y esto es igual a W sub n por el coseno de alfa sub n. La componente tangencial se expresa como tau sub r, que viene a ser igual a tau sub d por delta L sub n, y esto es igual a tau sub f por delta L sub n dividido entre fs sub s. Y esto es igual a 1 entre fs sub s por c' más sigma' por la tangente de phi, multiplicado todo eso por delta L sub n. Después tenemos el esfuerzo normal efectivo, sigma sub prima, que es igual a n sub r por delta L sub n, y esto es igual a W sub n por el coseno de alfa sub n, todo esto dividido entre delta L sub n. Por equilibrio de la cuña, el momento de la fuerza actuante respecto a O es igual al momento de la fuerza resistente respecto a O. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que nos dice que esta es la sumatoria desde n igual a 1 a n igual a p de W sub n por R seno de alfa sub n, y esto es igual a la sumatoria de n igual a 1 a n igual a p de 1 sobre fs sub s, esto multiplicado por c' más W sub n por el coseno de alfa sub n, todo esto dividido entre delta L sub n. Esto multiplicado por la tangente de phi', y todo esto lo multiplicamos por delta L sub n por R. Después tenemos el cálculo del factor de seguridad, y esto es igual a fs sub s, y esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 a n igual a p de c sub' más delta L sub n más W sub n por el coseno de alfa sub n. Todo esto multiplicado por la tangente de phi'. Esto lo dividimos entre la sumatoria desde n igual a 1 a n igual a p de W sub n por el seno de alfa sub n. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo de aplicación, y nos dice así: para el talud que se muestra en la figura, encuentra el factor de seguridad contra el deslizamiento para la prueba de deslizamiento superficial de AC. Utilice el método de las dovelas ordinarios. Entonces lo que se realiza es dividir este talud, lo dividimos en 7 dovelas en esta oportunidad, donde cada una de las dovelas tiene un peso W, que no es más que la multiplicación del área de la dovela por su peso específico. Entonces, como vemos, aquí tenemos un peso específico de 16 kN sobre metro cúbico, una cohesión de 22 kN sobre metro cuadrado y un ángulo phi igual a 22 grados. Entonces, para la solución de este ejercicio me hice una tablita en Excel, donde tenemos las 7 dovelas, tenemos su respectivo peso W en kN sobre metro, tenemos también su ángulo alfa sub n, que está en grados, y tenemos el seno de este ángulo y el coseno de este ángulo alfa sub n. También tenemos el delta L sub n, que está expresado en metros, y tenemos también la multiplicación de W sub n por el seno de alfa sub n y la multiplicación de W sub n por el coseno de alfa sub n de cada una de estas dovelas. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula que les mencioné anteriormente, y nos dice que el factor de seguridad es igual a la sumatoria de delta L sub n, que lo tenemos calculado ya, y es igual a 30,501. Lo multiplicamos por C', que es igual a 22. Entonces esto lo sumamos más la sumatoria de W sub n por el coseno de alfa sub n, que es igual a 1637.823, lo multiplicamos por la tangente de 22. Todo esto lo dividimos entre la sumatoria de W sub n por seno de alfa sub n, que es igual a 776.074. Nos da un factor de seguridad de 1.712. Entonces, como conclusiones, tenemos que una vez estudiado el talud, definido los niveles de amenaza y riesgos, el mecanismo de falla y analizado los factores de equilibrio, se puede pasar al objetivo final, que es el diseño del sistema de prevención, control y de estabilización.
Debe tenerse en cuenta que en taludes nunca existen diseños detallados y modificables y que las observaciones que se hacen durante el proceso de construcción tienden generalmente a introducir modificaciones al diseño inicial. La prevención consiste en el manejo o control de la vulnerabilidad, evitando la posibilidad de que se presenten riesgos o amenazas. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta una siguiente oportunidad y no se olviden que la bibliografía de este video la encuentran más abajo en la descripción del video. Muchas gracias, hasta luego.